Buenos días, mi nombre es Jesús Lerma, estudiante tecnológico de Tijuana. Me encuentro cursando el quinto semestre y la materia estadística diferencial 2, unidad 4, que es el tema de control estadístico de procesos. Aquí tenemos gráficas de control para la variación y la media. Aquí tenemos unas cuantas definiciones que nos dice: los datos de procesos son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos, y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar, ese tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación aleatoria se debe al azar, es el tipo de variación inherente a cualquier proceso capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez, y dice que la variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquier de los puntos considerados inusuales. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite del control superior o por debajo del límite del control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites del control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas, debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso, tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Y aquí tenemos el programa que nos dice elaborar las siguientes gráficas. Dice, para el número 1 es gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. El número 2 es gráfica R y determinar si está bajo control estadístico. Para resolver estos dos problemas vamos a utilizar estos datos.
Y aquí tenemos ya nuestros datos que nos da el número de días, muestras y las onzas que vienen a las variaciones a nuestro producto. Entonces con estos datos nos vamos a estadística, herramientas de calidad y gráfica de corridas. Y aquí está esa columna individual, ponemos onzas, tamaño de su grupo 5, gráfica media de su grupo, le vamos a aceptar. Y aquí obtenemos nuestra gráfica de rachas. Y vamos a utilizar estos mismos datos, pero utilizando los mismos datos, pero poniendo solo una. Tenemos la gráfica de corridas individuales, de rachas individuales. Y aquí tenemos los 150 datos. Y aquí los 30 de 5 datos. Y aquí tenemos el número de corridas de la mediana, que es 86, número de corridas esperadas 76.0, la corrida más larga de la mediana es de 5, valor P aproximado para crear conglomerado 0.949, valor P aproximado para las mezclas 0.051, número de corridas hacia arriba y hacia abajo de 100, número de corridas esperadas 99.7, la corrida más larga arriba y hacia abajo es de 5, valor de P aproximado de tendencia 0.526 y valor de P aproximado para las oscilaciones de 0.474. Y igual en esta gráfica tenemos los mismos datos que los números de corridas de la mediana, número de corridas esperadas, la corrida más larga de la mediana, valor de P aproximado y valor de P para las mezclas. Pues aquí tenemos nuestras gráficas. Y tenemos el siguiente problema, que es graficar R y determinar si está bajo control estadístico. Entonces con estos mismos datos nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y vamos a R. Y aquí ponemos onzas, tamaño de subgrupos ponemos 5. Las opciones de aquí de barra, pruebas, seleccionamos todas. Y aquí ya tenemos nuestra gráfica de barra. Ya aparecer está bajo control estadístico, ya que ninguno de los puntos nos está marcando en rojo. Vamos a tomar nuestra gráfica.
Pasamos con el siguiente ejercicio, que es el número 3. Dice: se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica de C con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Para eso vamos a utilizar estos datos que tenemos aquí, que es el día, los días, muestra y onzas. Para eso vamos a ir a estadísticas, las gráficas de control, y nos vamos a aquí barra S. Aquí vamos a seleccionar onzas, vamos a poner 10 y en pruebas vamos a seleccionar todas. Vamos a aceptar y le damos a aceptar. Y aquí tenemos la gráfica XS. Y aquí tenemos un punto que se salió de control. Es la muestra número 8, 7 y 10. Que se puede apreciar como está fuera de los límites de control. Y aquí tenemos límites de control superior, límites de control interior y el valor de la media, que el límite superior es 12.0222, el límite inferior es 11.8813 y la media de 11.9518. Por esta parte es la duración estándar de la muestra. Tenemos el límite superior es 0.1240, la media es 0.0723 y el inferior es 0.0205. Y tomamos esta gráfica. Pasamos al siguiente ejercicio que dice: ejemplo, llenado de latas de atún 40 gramos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio del proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Dice: elaborar las siguientes gráficas. Número 1. Gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Y la 2 dice graficar R y determinar si está bajo control estadístico. Para eso vamos a utilizar estos primeros datos. Que los tenemos ya, que es el día, muestra y peso de atún. Tenemos ya todos los valores. Y entonces con estos valores nos vamos a ir a estadística, herramientas de calidad, gráfica de rachas, y seleccionamos peso de atún, y aquí el número de muestras,
que son 8. Vamos a aceptar y aquí tenemos ya nuestra gráfica de rachas y aquí ya nos da nuestro número de corridas de la mediana, es 14. Número de corridas esperadas 16.0, la corrida más larga de la mediana es de 5. Valor P aproximado para crear conglomerado es 0.229. Valor P aproximado para la bloque es 0.771. Igual de este otro número de corridas arriba y hacia abajo son 18. Número de corridas esperadas 19.7. La corrida más larga es hacia arriba y hacia abajo de 3. Y el valor de P aproximado para las tendencias es 0.228. Y valor de P aproximado para la oscilación es 0.772. Tomamos nuestra gráfica. Y ahora vamos a ponemos 1 para tener todos los valores individuales. Aceptar. Y aquí ya tenemos todos nuestros datos. Tenemos igual que el número de corridas de la mediana 120, número de corridas esperadas 121.0, la corrida más larga de la mediana es de 7, valor de P aproximado 0.449 y valor de P para las mezclas de 0.551, número de corridas arriba y hacia abajo son 161, número de corridas esperadas son 159.7, la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo es de 4, valor de P aproximado para las tendencias 0.581 y valor de P aproximado para la oscilación 0.419. Vamos a esta gráfica. Dice problema número 2, dice graficar R y determinar si está bajo control estadístico. Para este problema, utilizando los mismos datos, vamos a ir a estadísticas, gráficas de control y gráficas de R. Y aquí seleccionamos peso de atún. Y tenemos lo que es 5, 6, 7, el 8, número de muestras. Y en opciones vamos a poner pruebas y seleccionamos todas estas. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos ya nuestra gráfica de R. Tenemos muestra de media de la muestra. Parece que todo está bajo el control, ya que no tenemos ningún punto sobre los límites que nos marca de este lado, que es el límite de control superior, límite de control inferior, que es de 138.9. La mediana es 139.3 y el límite superior es 139.7. Aquí tenemos el rango de la muestra. Pues tomamos esta gráfica.
entonces pasamos al siguiente ejercicio. Dice, ejercicio número 3, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica S con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Para este problema vamos a utilizar estos datos. Y aquí ya tenemos el día, días, número de muestras que es de 15 y los pesos de atún. Mira todos los valores dentro, que son 450 valores. Entonces para esto nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control y barra de S. Atún, el número de muestras que es de 15 en opciones de pruebas. Vamos a seleccionar todas, vamos a aceptar. Y aquí tenemos ya nuestra gráfica. Entonces aquí vemos que en esta gráfica, la medida de la muestra, no tenemos ningún valor sobre el límite superior, pero en esta tenemos entre la 17 y la 10, tenemos una que sobrepasa el límite del control superior, por lo cual está fuera del control estadístico. Tenemos nuestra gráfica. Y pasamos al siguiente tema. Aquí dice gráficas de control para atributos. Y nos dice algunas definiciones. Dice, la gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en la secuencia en función del lapso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites del control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite del control inferior. Regla de la racha de 8. Existen puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5. En el proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Dice, existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, que indican incremento, 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 incremento y sucesivamente.
2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran en las desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Ejemplo: desfibriladores defectuosos. Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Notificó a los médicos que cuando se enteró de que 150 de cada 1000 desfibriladores podían tener problemas de funcionamiento cada año debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos o lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Para este problema vamos a utilizar estos datos. Y ya tenemos los datos. Lote, tamaño del lote y número de defectos. Entonces ya con estos datos nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráfica de atributos y gráfica P, que es la que nos está pidiendo el ejercicio. Vamos a poner defectos, tamaño del lote. En opciones vamos a pruebas, seleccionamos todas estas, vamos a aceptar y le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica P y aquí en nuestra gráfica nos marcan estos puntos rojos. Los puntos rojos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con ser uno de los puntos del criterio tiene que ser 8 puntos consecutivos por encima de la media de P. Y aquí tenemos 3 puntos rojos, ya que empieza a contar a partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de los 8 puntos. Entonces, como tiene un comportamiento extraño, se puede determinar que no está bajo control estadístico. Tomamos nuestra gráfica. Entonces, debido a estos datos que nos arrojó la gráfica, concluimos que no se encuentra bajo un control estadístico. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio de desfibriladores defectuosos. Considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como en el ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Aquí tenemos los defectos, tenemos los datos, entonces vamos a utilizar estos datos para este ejemplo.
Y aquí tenemos ya el número de lotes, también el lote y los defectos. Entonces ya con estos datos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráfica de atributos y una gráfica TP. Y vamos a seleccionar defectos, tamaño del lote, gráfica de prueba. Vamos a seleccionar todas estas opciones y le vamos a dar a aceptar. Y aquí nos arroja ya nuestra gráfica P de defectos. Tenemos P de media y al parecer tiene un comportamiento normal, no marca ningún punto rojo y no tenemos 8 puntos consecutivos como uno de los puntos para determinar si está fuera de control estadístico. Y ni un punto se encuentra fuera de los límites de control, por lo cual si está bajo control estadístico. Vamos a tomar la gráfica ok. Seguimos con el proyecto de estadística inferencial, unidad 4. Herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. En esta ocasión vamos a ver el punto de la unidad 4, que es control estadístico de procesos, y el problema planteado dice de la siguiente manera: en la compañía hay rechazos de muebles por diferentes defectos. Cada lote es de 300 muebles que se transportan al consumidor. Se tomarán en cuenta 15 lotes para ser supervisados y detectar los defectos, de los cuales resultan los siguientes números de defectos por lote. Como tenemos 15 números de lotes, tenemos 4, 3, 5, 2, 3, 4, 6, 3, 4, 1, 3, 1, 4, 3 y 2. Hay que construir una gráfica de control para la proporción P de muebles defectuosos y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, aquí ya tenemos el número de lotes: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. El número de unidades, que son 300, y los números de defectos por cada lote. Entonces, para este problema nos vamos a ir a estadísticas, vamos a seleccionar gráficas de control y gráfica de atributos. Vamos a seleccionar gráfica P, la que la mencionamos en el problema. Aquí vamos a seleccionar defectos, tamaño de los grupos, seleccionamos número de unidades. Y donde dice opciones de gráfica P, nos vamos a ir a pruebas. Aquí tenemos solamente una seleccionada. Vamos a seleccionar todas estas, que sean puntos consecutivos alternados de arriba hacia abajo 14, puntos consecutivos todos ascendentes o descendentes, puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central y desviaciones estándar desde la línea central. Le vamos a dar a aceptar y aceptar. Y aquí ya tenemos nuestra gráfica P y tenemos
la P de media y aparecer sobre la gráfica nos indica que está bajo control estadístico, ya que no nos marca ningún punto rojo. No tenemos la regla de 8, que son 8 puntos consecutivos. Sabes que es una sola función, están muy próximos unos puntos de otros. Tenemos el P que es de 0.0, 167, límite de control es de 0.0, 2846. Límite de control inferior es de 0. Por lo cual llegamos a la conclusión que esta gráfica está bajo control estadístico. Cerramos la gráfica. Miren esta gráfica. Bueno, y eso es todo por mi parte.